Hola amigos, bienvenido a nuestro programa especial de Navidad. Este 25 de diciembre, millones de creyentes celebrarán una de las festividades más importantes del cristianismo, la que conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. Sin embargo, en una oportunidad, un artículo del diario británico The Telegraph señaló que Jesús no habría nacido un 25 de diciembre. Bueno, ya entraremos a analizar este tema aquí en la Academia del Aire, pero antes les tenemos una gran sorpresa. No se aparten hasta el regreso de nuestra portada. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storms with his hands? Did you know that your baby boy has walked with angels try? When you kiss your little baby, then you kiss the face of God. Whoa, the Bible see the devil here, the devil live again. The Lamb will lead, the tongue will speak the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is the Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And the child that you are holding is the great high. The great I am. The great I am. Esa fue la interpretación del tema Mary, Did You Know por nuestra hija Bianca. Si les gustó, pueden ingresar a su página en la dirección que les dejaremos en la información y podrás disfrutar de todo lo que ella presenta en su página de forma más amplia. Como se dijo al comienzo, según este diario, el único censo fiscal conocido en la región en el período fue ordenado por el gobernador romano de Siria, quien lo comisionó el año 6 después de Cristo, pero ahora veremos qué tan así fue. El Senado romano le confirió a Octavio el título de Augusto,
que significa majestuoso, sublime, altamente reverenciado. Durante su ascensión al poder fue despiadado. Sin embargo, una vez en el poder, se suavizó. Por medio del censo contribuyó impensadamente al cumplimiento de la profecía de Miqueas. Ordenó que en todo el mundo habitado se hiciera un censo, esto es, en el mundo poblado hasta donde llegaba el dominio romano. El censo fue ordenado en aquellos días, una expresión muy indefinida, probablemente refiriéndose a los días de Herodes. Algo se puede decir en favor de la interpretación que el emperador realmente no ordenó un censo, sino un sistema regular de censos, un empadronamiento con miras al establecimiento de un sistema de recaudación de impuestos que se produciría en intervalos regulares. Ya no se puede negar que se han realizado aquellos empadronamientos periódicos. Se han encontrado los papeles que indican un empadronamiento cada 14 años. Los que prueban que se tomó un censo desde el año 230 a.C. hasta el año 34 después de Cristo. Hay también referencias indirectas a censos en los años 48 y 20 después de Cristo. Si al año 20 después de Cristo le restamos 14, nos lleva al año 6 después de Cristo como un año de censo. Josefo, el historiador judío, nos proporciona evidencia indirecta para corroborar que esta fecha es correcta. Afirma que el censo se llevó a cabo 37 años después de la derrota causada por César Antonio Naxio. Sabemos que esta batalla ocurrió el 2 de septiembre del año 31 a.C., lo que contabilizando 37 años hacia adelante nos lleva hasta el año 6 después de Cristo como la fecha del censo que provocó una gran inquietud entre los judíos mencionada en el libro de Hechos capítulo 5. Cuando una vez más sustraemos 14 años desde el año 6 después de Cristo, llegamos finalmente al año 8 antes de Cristo como la fecha del primer censo. Esto nos introduce a Lucas capítulo 2. El primer censo fue hecho mientras Cirenio era gobernador de Siria. Los empadronamientos periódicos se pusieron en acción por primera vez cuando Cirenio era gobernador de Siria, como relata Lucas. Aunque Josefo señala que Cirenio fue gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo, cuando un cierto Judas instigó a una rebelión. En realidad, con breves interrupciones, Cirenio tuvo el cargo de gobernador militar y comandante en jefe en Siria desde el año 12 a.C. hasta el año 16 después de Cristo. Si es verdad que el censo al que se refiere Lucas en el capítulo 2 ocurrido el año 8 a.C., el nacimiento de Jesús se habría producido ese mismo año y el comienzo de su ministerio debería fecharse el año 22 después de Cristo y la primera purificación del templo, según Juan capítulo 2, sería aproximadamente el año 23 después de Cristo. Pero esto nos pone en conflicto con la fecha de construcción del templo que, según se sabe, esta fue comenzada el año 19 a.C. y su proceso de edificación fue durante 46 años. Esto significa que el templo fue terminado el año 27 después de Cristo, lo que nos lleva a concluir que el ministerio de Jesús no pudo haber comenzado el año 22, ya que la primera purificación habría ocurrido un año después del inicio de su ministerio y el templo aún no habría estado terminado. Por consecuencia, el año 27 después de Cristo sería la fecha para la primera purificación del templo ya terminado y el año 26 para el comienzo de su ministerio. Esto significaría que a partir de esta fecha contabilizamos 30 años hacia atrás, que es la edad de Jesús al inicio de su ministerio. Llegaríamos al año 5 a.C. Por eso es razonable considerar la fecha del año 5 a.C. para el nacimiento de Jesús, ya que el año 8 a.C. sería demasiado temprano. Hay que subrayar que este intento de resolver el problema está sujeto a una gran cantidad de especulaciones. Es casi imposible determinar la fecha exacta del nacimiento del Salvador del mundo, pero es muy probable que se haya dado entre estas fechas. Muchos han tratado de demostrar, por medio de la indefinición de la fecha de su nacimiento, que los relatos bíblicos sobre Jesús son falsos, pero no han logrado anular las sólidas fuentes históricas del pasado que los respaldan. La alusión directa más antigua no cristiana a Jesús se encuentra en la obra de Flavio Josefo, Antigüedades Judías, escrita más o menos medio siglo después de la muerte de Jesús.
Mucha información se perdió también durante la prohibición del cristianismo primitivo y el incendio de Jerusalén. Jesús aparece mencionado repetidas ocasiones en obras de escritores romanos como Tácito, Suetonio y Plinio el Joven. La Nueva Enciclopedia Británica de 1995 afirma: estos relatos independientemente demuestran que en la antigüedad ni siquiera los opositores del cristianismo dudaron de la historicidad de Jesús, que comenzó a ponerse en tela de juicio sin base alguna a finales del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. El nacimiento de Jesús es un tema apasionante que ha cautivado el interés de muchos investigadores. Al presentar este estudio, estamos totalmente conscientes que ello no tiene una mayor relevancia frente a los sólidos fundamentos de fe del verdadero creyente. Gracias por tu atención, amigos. Nos encontramos la próxima semana nuevamente y que tengas una muy feliz Navidad junto a los tuyos. Nos vemos. Hasta pronto.